Buenas noches, hermanos. Seguimos juntos a través de este medio. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero gracias a Dios que podemos estar juntos. Si tenemos que preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera sido hace 15 años atrás? A ver, ¿qué hubiera pasado? No, yo ni me imagino. Si así, con toda la tecnología que tenemos ahora, nos cuesta, ¿qué hubiera pasado hace 15 años que no había esta tecnología? Había, pero no esta, que hay tanta tecnología. Y de paso les digo, ustedes saben que todo se viraliza. Por ejemplo, hay aplicaciones que no la tienen todos y no se hace viral, pero como el Facebook, el Instagram, todas esas cosas están viral, así que no escuche todo. No escuche todo lo que salga, porque usted sabe que la propaganda del enemigo es traer dudas, traer cuestionamiento a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para no escuchar todo lo que uno está escuchando. Y de paso le digo, hay gente, no sé quiénes son, están tomando teléfonos al azar, agarran un teléfono, lo llaman y le dan un texto, pero no sé para qué, no sé de qué, ni sé quién es. Así que tenga cuidado aquellos que lo están invitando a las iglesias, porque no están abiertas todas, están abiertas algunas. Y usted sabe, conoce su casa y usted sabe, conoce la iglesia. Bueno, hermanos, esto es como una recomendación. Gracias a Dios también por la tecnología, porque a través de eso podemos comunicarnos y estar juntos escuchando la palabra de Dios. Una de las cosas o una de las razones por qué oramos es para protegernos. ¿Para qué es la oración? Para protegernos de los ataques de Satanás. ¿A quién ataca Satanás? A la iglesia, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, porque le queda poco tiempo. Entonces él sabe que si los ataca, ¿con qué los ataca? Con dudas. Nos hace dudar ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a que Dios nos ayude. Y entonces, lo único que nos protege, dijimos, es la oración. Y tenemos que orar para todo. Como alguien me dijo, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar por todo y para todo? Bueno, justamente de eso quiero hablarles y quiero decirles la dimensión invisible de Dios. ¿Dónde llega la dimensión invisible de Dios? Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, que lo conocemos, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A medida que vamos a ir explicando, vamos a ir mirando la palabra de Dios. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué es ceñir los lomos? Bueno, ceñir los lomos significa ponernos un cinto. Vio que nos ponemos un cinto para ajustar el pantalón. En aquel tiempo se ponían ese cinto acá, en la cintura o en las caderas, que son los lomos, se ponían para ajustar la túnica, porque la túnica era ancha y se ponían esos cintos. Entonces dice, ceñid los lomos, significa ese cinturón que nos apretamos, la cintura,
y que dice, pero dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Acá no dice la cintura, pero eso significa ceñir los lomos. ¿Y cuál es el entendimiento? ¿Dónde se ciñen los lomos de nuestra mente? Quiere decir que nosotros nos ciñamos, nos apretemos con un cinto, no literal a la mente, pero espiritualmente, la mente, ¿por qué es necesario? A ver, ¿por qué tenemos que ceñir los lomos? ¿Por qué tenemos que ponernos un cinto, en este caso, en el entendimiento, en la mente? ¿Por qué tenemos que ponernos? Porque nosotros tenemos que saber que es necesario que venga la santidad, como hemos leído, a nuestra vida. Es necesario ceñir los lomos de vuestro entendimiento, la mente, y ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que es necesario la santidad en nosotros. Nosotros podemos, por ejemplo, no podemos cambiar al mundo. No lo vamos a cambiar. Porque acuérdese que el reino que nosotros tenemos, o la iglesia está viviendo en un reino espiritual. El reino de Dios es espiritual, no es físico, porque Jesucristo todavía no volvió. Sí, va a ser físico cuando Él venga, pero todavía no volvió. Entonces, nuestro Rey, nuestro Señor, es Jesucristo, pero está en los cielos. Nosotros estamos bajo ese reino, pero es espiritual. Por lo tanto, no podemos detener la maldad. No la podemos detener. La maldad sigue y cada vez hay más maldad. Dice que por haberse multiplicado la maldad, cada vez está multiplicada, no sé por cuánto la maldad. Y a ver, ¿qué hacemos nosotros para detener? No podemos cambiarla, pero sí podemos detener. ¿Qué es detener? Que no siga pasando, que no siga avanzando hacia nosotros. Eso es detener. Y la maldad la podemos detener siempre a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Que no llegue a nosotros, los cristianos. Por eso dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad de tal manera, el amor de muchos hermanos se enfriará. El amor de muchos hijos de Dios se va a enfriar. Entonces nosotros, a través de la oración, tenemos que detener. ¿Qué es detener? Parar, ahí, pararla. No avanzás más, hasta acá llegaste. No podés avanzar más destruyendo las vidas, las familias en los cristianos, pero en los mundanos no, porque el rey de este mundo es Satanás, así que él tiene a toda la gente sumida en la maldad. Entonces, nosotros podemos, ¿qué es lo que se enfría? El amor de muchos. ¿Qué es el amor? El amor a las almas, el amor a los perdidos, el amor a las personas que están sin Dios. Eso se enfría, ese amor se enfría. Y por supuesto, también se enfría el amor a la familia, el amor a los hermanos, el amor a los hijos. Bueno, eso va siguiendo. Pero lo más grande es que el amor se enfría por las almas. Y ¿sabe qué? El único que puede salvar las almas de los que no conocen al Señor es la iglesia a través del amor de Dios, a través de Jesucristo, a través de predicar a Cristo. Nosotros podemos llegar con el Evangelio, con las buenas nuevas, a las almas que no conocen al Señor. Y si eso se pierde, ese amor se pierde, ¿quién las va a salvar? Por eso el Señor dice que nosotros mantengamos ese amor, detengamos, o sea que paremos ahí la maldad para que no se enfríe nuestro amor. Y sigue, ahora, ¿qué es lo único que cambia a las personas? Dijimos que nosotros no podemos cambiar la maldad, pero la podemos parar, detener, que no siga. Ahora,
¿Qué es lo que cambia a la gente? ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia a las personas es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, las personas cambian. Y nos volvemos, como dice el Señor, sal y luz. Nos volvemos sal y luz. Así que nosotros tenemos que estar orando, hermanos, para que el Señor nos ayude para seguir adelante. Y ahora sí, vamos a ver el verso 14, que estamos mirando, dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, que tenéis antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo. Dice que tenemos que ser obedientes y no conformarnos a la manera de vivir de antes, porque ya hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas, ya somos nuevas personas. Entonces el Señor dice que tenemos que cambiar nosotros. Ahora, no podemos cambiar al otro. No podemos decirle a los que no conocen a Dios, cambien, porque para ellos todo esto no entienden lo que es la palabra de Dios. Y ellos nos ven a nosotros raro y nosotros los vemos raro a ellos. Así que el Señor nos ayuda a cambiar. Pero dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá nos vamos a detener un poquito. Qué tremendo que es este texto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Bueno, si tenemos que mirar la palabra de Dios, santo no es una persona santulona, que se porta bien, que hace todo bien, que es como una estatua, como una imagen, como no hace nada, es buenito, es esto. No, eso no es santo. Santo es una persona apartada, separada justamente de la maldad, del pecado, porque eso es lo que es Dios. Dios es santo. Dios es diferente a nosotros, porque Él es separado, apartado de todo lo que es la maldad. Por eso Dios es santo y 3 veces santo, 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 santo. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que seamos santos, no nos está diciendo que seamos apartados y separados de la maldad, que detengamos la maldad. Pero vamos a explicar esto mejor en el versículo 17. Dice el 17. El 16 dice, porque Dios dice, yo soy santo, ¿no? El 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, la doctrina más grande de la Biblia, la doctrina más grande, la más importante de la Biblia es el temor de Dios. El temor de Dios, quiero explicar, no es el miedo a Dios. No le tenemos miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios y por eso no se acerca. Hay gente que le tiene miedo que lo castigue, por eso no se acerca. Hay gente que tiene miedo que lo mate, por eso no se acerca. Ahora, el temor de Dios no es miedo, al contrario. El temor de Dios tiene el temor de Dios a nosotros nos acerca a Dios. Al revés. A ver, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Cómo me acerca a Dios? No tengo miedo. Ahora, Dios tiene
Mire lo que le voy a decir. Dios tiene, no sé si una computadora gigante más grande que el mundo. Él monitorea, para que usted sepa cómo se monitorea una computadora, está monitoreando. Dios monitorea a cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios? ¿Cuántas personas somos en el mundo? Generalmente somos 7.000 millones, casi 8.000 millones. Pero los cristianos, pongamos que seamos 3.000 millones. Nos está monitoreando Dios nuestros pensamientos. Antes de que yo hable, ya Dios sabe lo que va a salir de mi boca. Mire qué dimensión tan grande es Dios, que Dios sabe todo. ¿Usted alguna vez se puso a pensar cómo en tantos miles de personas que hay en el mundo, Dios sabe todo? Sí, sabe todo. Conoce todos nuestros pensamientos antes de que hablemos. Ahora, es impresionante que Dios sabe todo y que no solo eso, sino que Él controla todo. Sabe todo y controla todo. ¿Por qué? Porque dice en otros textos, sé vigilante de tu vida, sé vigilante de tu vida. Dice las cosas que Dios conoce todo. Por eso, hermanos, porque nosotros a veces pensamos que Dios no nos ve, que yo puedo hacer a escondidas cosas, puedo decir cosas, hablar cosas, hacer cosas y digo, nadie me ve. Todo eso es ignorar lo que la palabra de Dios dice. Quiero decirles que no hay nada que lo hagas en escondite o en lo más oscuro o en lo más profundo donde digas nadie sabe, Dios lo sabe. Porque Dios te ve. No te ven las personas, no te ve nada. Acordate que Dios está monitoreando tu vida y sabe todo. Y siquiera antes de que hable estás pensando, Dios conoce tus pensamientos, si son malos o buenos. Mire la dimensión invisible de Dios que controla, por eso sabe todo. Ahora, cuando yo sé que Dios sabe todo, monitorea todo, controla todo, entonces cuando yo entiendo ese concepto del temor de Dios y de la santidad, cambia mi vida. Cambia mi vida. ¿Cómo cambia? Sí, cambia. Mi vida cambia. Porque yo entiendo que si Dios sabe todo, entiende todo, escucha todo, mira todo. Mire lo que yo escuché. La tecnología, ¿no? Como yo le decía al principio, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera agarrado hace 15 años donde no había tanta tecnología como ahora la hay? Dicen las noticias que los chinos tienen unas computadoras tan grandes que controlan, bueno, no al mundo, pero a su gente, las tienen de tal manera controladas que saben todo. Y si los hombres pueden hacer eso, ¿cuánto más Dios? Imagínese, ¿cuánto más Dios, que es grande y poderoso, que no lo sepa? Por supuesto. ¿Que usted no lo entiende? Por supuesto. Pero Dios sabe todo. Por eso, hermanos, nosotros está esta doctrina del temor de Dios, que nosotros sabemos que Dios nos mira y que no hay nada escondido en la vida que Dios no lo sepa. Y cuando nosotros entendemos esta verdad
de esta doctrina tan gloriosa del temor de Dios, caminamos en santidad, caminamos en limpieza. Y ahora quisiera hacer un corte, pero no se vaya, porque vamos a seguir explicando esto de la dimensión invisible de Dios. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Volvemos, hermanos, y seguimos mirando el texto, el verso 17 de Primera de Pedro, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Bueno, seguimos hablando del temor de Dios y de la santidad. Ahora, ¿cómo cambiaron la santidad? Por ejemplo, vamos a decir, la Iglesia Católica empezó a cambiar la palabra santidad por santos y hacer santo o beatizar a las personas buenas que ellos creían que se habían portado bien, habían hecho buenas obras, habían hecho tantas cosas, habían ayudado a la gente, habían hecho esto, las llamaban santas y las beatizaban y le ponían Santa Catalina, Santa Elena, Santa lo que sea. Pero eso ya explicamos que la palabra santo no significa eso. Dijimos, tanto en el griego como en el hebreo, significa apartado, separado. Por ejemplo, si leemos en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en Efesios, en todas las epístolas, el apóstol Pablo dice a los santos de Dios. A los santos de Dios. ¿Qué significa? Que no eran buenos.
no eran buenos, porque las personas no son buenas, solamente son buenas por Dios cuando Dios las cambia. Entonces, no eran personas buenas, personas esto, no, sino que es separado y apartado para servir a Dios. Ahora, si tenemos que mirar, seguimos hablando de la santidad. Si tenemos que mirar en el Antiguo Testamento, que todos conocemos la historia del Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel, y les muestra la santidad en el monte Sinaí. Y les dice que solamente iba a subir al monte Moisés, Josué y Caleb. Y los demás tenían que estar abajo, esperando, y a cierta distancia no podían acercarse al monte, porque en ese momento ese monte se convertía en santo, en la santidad de Dios. Ahí estaba Dios, porque Dios iba a dar los mandamientos. Y la persona que se acercara así, sin darse cuenta, o ignorando, o a propósito, si se acercara ahí al monte se iba a morir. Porque nadie puede ver a Dios y quedar así, porque solamente a Dios lo podemos ver en espíritu, porque Dios es espíritu, porque nuestra carne es pecadora, y entonces nadie puede tocar a Dios. Y entonces Dios le dijo que el pueblo que se acercara al monte Sinaí tenían que prepararse primero, tenían que santificarse, tenían que tener una preparación previa para poder acercarse y escuchar la voz de Dios. Y si eso pasó en el Antiguo Testamento, lo mismo no es diferente para nosotros. Las personas que nos acercamos a Dios, todas las personas que queremos acercarnos a Dios, tenemos que purificarnos. Mire lo que dice Primera de Juan 5:9. Dice así, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es la primera parte, Él es fiel y justo, dice Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos cambiar solo nosotros. No podemos ser puros nosotros solos. No podemos ir a Dios de cualquier manera. Tenemos que ir confesando nuestros pecados para que Dios nos limpie y la sangre de Jesús nos limpia. Y cuando Dios nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios ahora confiadamente, eso dice en otras partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya estamos ahora cubiertos con la sangre de Cristo en nuestros corazones. Ahora no estamos así, nuestros pecados están limpios, nuestra vida está perdonada, el Señor nos limpió con su sangre y ahora nos acercamos a la presencia de Dios, que Dios es un Dios santo, santo, santo. Nos acercamos a su presencia, pero no nos acercamos así nomás, como estábamos antes, sino a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Pecadores? ¿Inmorales? ¿Malvados? ¿Llenos de tanta maldad? No, porque eso ya lo perdonó el Señor. Todo eso lo perdonó. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve santos, limpios por la sangre de Jesús. Entonces podemos acercarnos
confiadamente al trono de la gracia, porque hemos encontrado gracia, hemos encontrado perdón, hemos encontrado limpieza delante de Dios y Dios no nos rechaza. Dice, el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ahora no vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestra religiosidad, no vamos en hacer obra, no vamos y le decimos, Dios, mira cuántas cosas he hecho y necesito que me auxilie, me perdone. No, hermano, ahora vamos reconociendo con humildad la presencia de Dios y podemos entrar a su presencia, a ese camino que Él nos abrió, podemos entrar y decirle a Dios, Señor, me pasa esto, me pasa el otro, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas en mi trabajo, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo esto. Dios, ayúdame. Pero ¿por qué puedo entrar a su presencia? Porque primero, antes de ir a orar y pedirle así nomás, la sangre de Cristo limpió mis pecados. La sangre de Cristo me santificó y ahora puedo entrar a su presencia y ahora puedo pedirle a Dios y el Señor escucha la oración. Hay otro texto que dice, Dios no escucha a los pecadores. Los pecadores igual, cuando están afligidos, claman a Dios, pero Dios no los escucha. Porque ellos solamente claman para que Dios les haga un milagro y se olviden. A nosotros también nos hace milagro el Señor, todos los días nos hace milagro. Nos da la fuerza, nos da la salud, nos da la capacidad, porque si no tengo salud no puedo trabajar. Si no tengo fuerza no puedo trabajar. ¿Se da cuenta? Nos da el trabajo, nos da la vida, y entonces tenemos que ser agradecidos. Y ahora nosotros, después que entendemos eso, podemos acercarnos a Dios, no tenemos miedo. Ahí está, ¿ve? No tenemos miedo. No, yo no me acerco, tengo miedo. Pues sí, tenés miedo. Si no estás limpio con la sangre de Jesús, no podés acercarte, porque el que se acercaba al monte, así nomás, moría. Ahora nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que podemos ir y hablar con Dios a través de la oración. Hablamos con Dios y le decimos a Dios todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, pero también le alabamos, le damos gracias. Y mire, hermanos, yo sé que todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos necesitamos que Dios nos auxilie, pero más hermoso es ir a Dios dándole gracias, reconociendo de que Él todo lo puede y que no hay nada. Mire lo que dice un texto, ni las hojas de los árboles que caen. Ahora vio que usted sale a la calle y están las hojas volando porque llegó el otoño, se arrancan las hojas. ¿Usted cree que esas hojas que caen Dios no las sabe? ¡Qué dimensión! ¡Qué dimensión invisible de Dios! Dice que ni un pájaro que se cae afuera y se muere, Dios lo sabe. Y si Dios sabe esas cosas que son tan nada, tan simple, ¿cómo no va a saber tus problemas? Sí, lo sabe. Lo importante es que vayas a Dios a través de la sangre de Cristo, a través del perdón, y le pidas. Y el Señor dice, ¿cómo no escuchará a sus hijos que le están clamando? Y qué hermoso que es. Y no solo que pidas por tu vida, sino también que pidas por otros. Que pidas por otros. ¿Y sabe qué? Dice el Señor así, que Él revela sus secretos a aquellas personas que están orando, que están buscando, que le están pidiendo. Dios revela sus secretos a ellos y les dice lo que Dios va a hacer. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿nosotros podemos cambiar a las personas?
No. ¿Nosotros podemos hacerlas diferentes a las personas? No. ¿Quién es el que puede? Dios. Pero a través de la oración, a través de buscar a Dios, ¿sabe qué? Porque si no, nosotros nos fabricamos dioses, que es ídolos, y nos hacemos cosas pensando que eso nos van a ayudar. No, hermano, no, amigo. Solo Cristo en la cruz pagó el precio de nuestros pecados, derramó su sangre y lo tenemos latente porque esta semana que pasó fue la Pascua, donde recordamos la muerte de Cristo, donde recordamos la resurrección de Jesús, que se levantó vivo de entre los muertos. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con fe, con temor de Dios y ser santos. Dice que nos conduzcamos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mientras estemos acá en la tierra somos peregrinos, porque ya nos vamos a nuestra casa, allí en el cielo, nos esperan nuestras moradas, allí vamos a entrar, pero mientras tanto acá, que nos conduzcamos con temor, sabiendo de que Dios conoce todo. Mire, una vez unos padres dejaban a los hijos solos y se iban a trabajar o al culto, y apenas salían los padres, los chicos empezaban la guerra con los almohadones, con esto. Hacían un lío tan grande porque sabían que los padres no estaban. Entonces los padres dijeron, ¿qué podemos hacer con estos chicos para que no hagan lío? Bueno, le vamos a poner cámaras. Y le instalaron cámaras por todos lados. Y le dijeron los padres, bueno, ustedes hacen lío, las cámaras van a decir lo que ustedes están haciendo. Y a partir de ahí los chicos no hicieron ningún lío. ¿Por qué? Porque las cámaras lo estaban filmando. Y yo te digo, hermano, amigo, las cámaras de Dios te están filmando todo lo que estás haciendo. Por eso que no hay nada escondido que Dios no lo sepa. Por eso se llama la dimensión invisible de Dios. Es tan grande que Dios lo sabe todo. Qué maravilloso. No hay nada que se esconda de sus ojos. No hay nada. Todo lo sabe y todo lo puede. Por eso que oramos a Él. Y pudiéramos orar ahora mismo. Decirle al Señor que Él todo lo sabe y todo lo puede. Y que nosotros queremos acercarnos a Dios para que Él revele sus secretos a nuestra vida. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en este día, en este momento. Te damos gracias porque hoy entendemos la dimensión invisible tuya, Señor. Que tú lo puedes todo. Y aunque nos parezca increíble, aunque nos parezca que no es así, pero es así, dice tu palabra. Y nosotros aceptamos, Señor, que tú puedes ayudarnos en todas nuestras necesidades. Tú conoces las necesidades antes de que te pidamos. Señor, tú lo sabes todo. Por eso, Señor, te damos tantas gracias y te pedimos que nos ayudes a pasar este tiempo difícil, que nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro, que nos ayude a llenarnos de tu Espíritu Santo, que nos ayude, que podamos, Señor, cambiar nuestra vida. Y, Señor, te damos gracias porque tú vives dentro de nosotros. Te damos gracias porque tú eres el Dios que todo lo puedes. Es el Dios maravilloso, grande, temible. Como dice el coro, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Señor, nos ponemos bajo tu mano, nos ponemos bajo tu cuidado, nos ponemos bajo tu protección y sigue guardando a los hermanos y ayudándoles en el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermanos, en la próxima predicación. Dios les bendiga a todos.